Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de los niveles de poder o capacidades de ataque de Dragon Ball, ocupando en este caso la saga Androide, es decir, Freezer Mecha, los androides y Cell. Eso sí, lo que haremos será dividir el vídeo en dos partes porque queda larguísimo. Con ello hablaremos de los niveles de poder de los personajes más significativos dentro de estas sagas. Os pondré ahora, estaréis viendo en pantalla, el minutaje dependiendo de los temas de los que tratemos, hablando de que es canon, de que es oficial, del argumento del 20%, las diferencias de poder. Así, si por lo que sea entráis otra vez en este vídeo o cualquiera de los otros que hagamos posteriormente o anteriores hablando de los niveles de poder, para que así no tengáis que volveroslo a comer y que ya dijeseis, oye, pues ya me enteré bien de lo que se refería cuando decía, ¿qué es eso de la diferencia del 20%? Para que así tengáis claro cuáles son las partes en las que consiste, pasaos por los minutajes de lo que os estoy contando. Puede que hayas visto algunos vídeos o hayas visto en algunas webs en los que te digan que, por ejemplo, pues Cell tiene 225 millones de unidades de poder, Goku Super Saiyano 3 tiene 1100 millones, Vegeta Super Saiyan 32 15.000. Si te han vendido este tipo de cifras como canon u oficial, es probable que te hayan mentido. Pero ahora debemos preguntarnos qué significa canon y qué significa que sea oficial. En el caso de Dragon Ball, ya que hay diferencias de conceptos de canon según la franquicia, ya que canon para Star Wars o Marvel tiene un significado bastante distinto, estaríamos hablando de que el canon serían los acontecimientos que han transcurrido en la obra que ha producido el autor y los detalles que más adelante haya sacado. En este caso, la obra del autor es el manga, por lo que el contenido canon sería el manga, más lo que él haya explicado en otras entrevistas y declaraciones. Este tipo de declaraciones son tomadas en cuenta cuando el autor pretende expandir su obra. En el momento en el que, como nuestra amiga J.K. Rowling, se le empieza a ir a lo mejor un poquito la flapa y empieza a hacer expansiones que son a lo mejor tal vez más fruto de determinada ideología o determinada agenda política, o para sacar y promocionar lo nuevo que vayas a hacer de tu obra, diciendo lo primero que se te haya podido pasar por la cabeza, aunque esto contradiga claramente lo que ha ocurrido en las obras que tú mismo has publicado, entonces es cuando las declaraciones del autor pasan a valer un cagarro. Como ya hemos dicho, lo canon aquí es el manga, no el anime, ya que Toriyama no estaba detrás de la producción de este más allá de algunas intervenciones o algunos diseños, y es simplemente una adaptación animada del manga, al igual que por ejemplo las películas de Harry Potter o la serie de HBO de Juego de Tronos. Son adaptaciones de sus respectivos. En el caso de Dragon Ball, el anime es una adaptación a serie de animación del manga, Harry Potter es una adaptación de un libro a película y Juego de Tronos es una adaptación de libro a serie de televisión. ¿Qué significa que sea oficial? Significa que tiene el logo de la franquicia, es decir, en el caso de Dragon Ball, el manga, aparte de ser canon, sería un producto oficial, pero el anime, que no es canon, sí que sería un producto oficial, al igual que Dragon Ball GT, Dragon Ball Evolution, los videojuegos, es decir, oficial es todo aquello que no se hace por fans o personas que no tengan que ver con la compañía. Por ejemplo, Dragon Ball Multiverse, un dibujo que yo haga o un muñeco de arcilla de Goku que pueda hacer yo en mi casa, no son oficiales. Oficial es todo aquello que la compañía haya dado su consentimiento de producción, distribución y venta, o bien esté amparado bajo su sello. Por lo que si te han dicho canon y no hablan de manga o alguna declaración específica de Toriyama, o si te han dicho oficial y no te vinculan con un producto que haya sacado la compañía, te están engañando bastante fuerte. Un producto canon tiene un gran peso a la hora de determinar aquello que ocurre dentro del universo de una obra. ¿El producto oficial tiene ese valor para que podamos defender un argumento a capa y espada? La verdad es que no, porque, por ejemplo, Dragon Ball Evolution, como digo, es un producto oficial. O los videojuegos, en los que a lo mejor, según Budokai Tenkaichi 2, Dragon Ball GT termina con Goku adulto y Vegeta felices y contentos tras haber derrotado al dragón de una estrella en lugar del final canónico dentro de GT, que es Goku yéndose con Shenron, o que según las figuras oficiales 18 tiene unas peras del tamaño de balones de playa, pues obviamente eso es oficial, pero no es canónico dentro de los personajes, no es canónico dentro de su historia, por lo que oficial no quiere decir que sea canon, y puede tener más, el mismo o menos valor dentro de la lógica del canon que un producto que por ejemplo no sea oficial. Entonces el sello oficial puede ser una guía para entender mejor y más fielmente el universo del que hablamos o no.
Y en el caso de los niveles de poder, teniendo en cuenta que el relleno del anime consiste en alargar combates y que personajes objetivamente más débiles se peguen con otros que son muchísimo más poderosos con el fin de alargar un capítulo, pues la verdad es que perjudica más que ayuda. Por ejemplo, Gohan enfrentándose contra Freezer cuarta forma. No tiene ningún sentido. Y aquí es donde entra la discordia. Las Dainzetsus, estas son consideradas las Biblias de Dragon Ball. En estas aparecen todos los datos referidos a lugares, técnicas, personajes y, como no, aparecen ciertos detalles acerca de los niveles de poder. Estas se recopilaron en España por parte de Planeta a modo de compendios, y en el cuarto es en el que nos aparece la información que había en la Dainzetsu relacionada a los niveles de poder. Se supone que Toriyama lo ha revisado y le ha dado el visto bueno, por lo que sería una expansión canon de la obra, pero todos sabemos cómo funciona este mundo y que hay mucho libro que se lleva una firma de alguien, pero que luego esa persona realmente lo único que ha hecho con ese libro es firmarlo. Por lo que Toriyama revisó fervientemente estos textos que se venderían participando de forma activa en su producción, o se leyó 4 hojas y se entretuvo con unos cuantos fajos de billetes que le habían dado para poner su firma. Pues no lo podemos saber, pero como la información que se da en ellas es muy buena, está en esa línea de si es canon o simplemente lo dejamos como producto oficial. ¿Revisó realmente Toriyama? Por lo que al analizar los niveles de poder diremos siempre cuál es nuestra fuente cuando hablemos de productos oficiales y canon. El resto serán meras elucubraciones sin un valor más allá del que quiera usted darle. ¿Por qué hacer un vídeo hablando también de opiniones, de niveles no oficiales y de teorías? Pues porque si no lo sabíais, pues estoy haciendo un fan manga de Dragon Ball llamado Dragon Ball Hell, que podréis encontrar con un enlace en la descripción. Y ya de paso, pues este vídeo me sirve no solo para exponer a la comunidad Dragon Ball mis teorías o ideas acerca de los niveles de poder, sino que también me sirve para que la gente que vea mi fan manga pues sepa los valores por los que me muevo cuando digo que tal personaje tiene una fuerza similar a la de tal otro. Por lo que este vídeo también me sirve a mí para hacer una biblia de niveles de poder de mi propia obra. Así que lo haremos de la siguiente manera. Si el borde del personaje es verde, significa que la cifra es canon, es decir, que aparece en el manga. Si es amarilla, significa que no aparece en el manga, pero aparece en las Dainzetsus. El círculo rojo lo utilizaremos en caso de tomar datos del anime y de revistas y videojuegos. En el caso del azul será conjeturas exclusivamente propias que me saco yo de decir, pues yo estimo que debería tener tanto por estos factores. Las rojas aún así no quieren decir que tengan un significado más canon o más lógico que, por ejemplo, algo que hemos estimado. Va a haber datos en los que aparecen en revistas que dices, esto no tiene ningún putísimo sentido y no le vamos a hacer ningún caso, mientras que va a haber datos que dices, hombre, pues estimo que este personaje está, por ejemplo, entre los 500 y los 1000 y resulta que hay una cifra en una revista que pone, por ejemplo, 700, pues tiramos a ese 700. La diferencia del 20%. ¿Qué es esto? A lo largo del manga de Dragon Ball se nos dan unos valores canon y podemos establecer que a partir de una diferencia de un 20% aproximado, es decir, que el débil tiene solo el 80% de la fuerza del oponente, un personaje pasa a tener una gran ventaja sobre el otro, por lo que utilizaremos ese 20% como indicador mínimo para separar personajes que tengan una diferencia significativa de poder con otros y hacernos una idea de cuál es su fuerza. ¿Y por qué 20 y no 30 o 40? Preparad la calculadora porque en estos vídeos vais a tener que utilizarla con mucha frecuencia. Sabemos que Vegeta tiene que estar cerca del medio millón que tiene Freezer en su primera forma. Sin embargo, cuando el emperador se transforma pasa a tener el doble de poder, es decir, que Vegeta estaría cerca de tener un 50% de la fuerza de Freezer, y como vemos Vegeta es incapaz de hacerle el más mínimo daño. La brecha es abismal, por lo que el canon nos asegura que si tienes un 50% de la fuerza del enemigo no tienes nada que hacer. Esto se complementa con otro momento canon en el que Goku llega a Namek y lucha contra las fuerzas Kinju. En ese momento Goku tiene 90.000 unidades de poder según Dainzetsu. Espera, habías dicho que eso no es canon. Efectivamente, en ningún momento se dice esa cifra en el manga, pero sí que se dice que Goku usando el Kaioken tiene 180.000, por lo que blanco y en botella, que si usa el Kaioken por 2, pues entonces pasará a tener el doble de poder como bien se nos muestra en la saga Saiyan. Es decir, que si tenía 180.000 y usa el Kaioken por 2, pues hombre, 90.000. De esto hablaremos más en profundidad cuando lleguemos a los niveles de poder de la saga de Namek. Por ahora vamos a dejarlo así. Hinju pensaba inicialmente que Goku tendría 60.000, pero el líder de las fuerzas especiales de Freezer tiene 120.000, y Jace dice que su Capi no tendría ningún problema, por lo que se nos vuelve a mostrar que tener un 50% significa que no tienes nada que hacer,
pero Goku, según el canon, saca un 180.000 y Hinju con 120.000 ya no es capaz de hacer nada contra él. De nuevo, incluso con menos distancia que un 50%, un rival queda invalidado para enfrentarse contra otro. Ahora vamos a apretar más las tuercas. Vegeta tiene 24.000 de poder en su llegada a Namek, mientras que Kiwi debe tener en torno a 18.000, ya que, como decían, estaba muy igualado con el Vegeta pre-enfrentamiento con Goku, y es capaz de borrarlo del mapa sin problemas. Esto nos deja con que Kiwi tiene un 75% de poder de Vegeta. La diferencia es de un 25% para que te den una paliza. Esa diferencia también la podremos ver cuando Goku y Vegeta se enfrentan y Goku saca el Kaioken por 3. Por lo que establecido queda que si tienes una diferencia de poder canónica de un 25%, comes rabo intensamente. Por eso, para rebajar un poco, diremos que a partir del 20% la lucha ya está desigualada. Y como veréis, si utilizamos ese 20% a lo largo de todo Dragon Ball, los niveles de poder cuadran muy bien. ¿Qué personajes nos encontraremos? Pues obviamente no voy a poner a todos. Si esperas que aparezca el pterodáctilo del primer episodio, el tipo que se enfrenta a Goku cuando quiere robarle la tortuga, o incluso Bacterian o Ranfan, que se les elimina enseguida y no muestran habilidades más que oler mal o quitarse la ropa, más allá de cierta fuerza física, o si quieres le pongo un numerito a Pilaf, pero vamos, que es niveles de poder, joder, que al menos tengan algo de poder y que hayan hecho algo en su saga a nivel de fuerza, que tengan cierto trasfondo. Podría decir Pilaf 4 y quedarme tan a gusto, pero vamos a centrarnos en personajes con cierto renombre e importancia dentro de las artes marciales. No creo que nos importe Mai o Shu saber cuánto tienen de unidades de poder, joder. Y luego tampoco hablaremos de los Kames o todas esas historias, porque eso pues puede ser totalmente relativo y podemos irnos a las cifras que nos salgan de los cojones. Por lo tanto, tampoco entraremos Goku tiene 30, pero si lanza un Kamehameha 85... No vamos a entrar en esas cosas porque es imposible que realmente le podamos sacar una cifra lógica y sensata a eso. El último día terminamos con la saga de Freezer, la última saga donde veríamos realmente niveles de poder canónicos, más allá de algunos killis de la saga Buu, y también teníamos cifras de Dainzetsu. Por lo tanto, las cifras que yo os dé aquí son totalmente una aproximación que yo me invento, una estimación que yo puedo dar, y es un poco el valor que voy a seguir, como dije, para mi fanmanga de Dragon Ball Hell. Pero es importante recordárselo, en esta saga ya no hay nada canónico en lo que a niveles de poder se refiere, por lo que si cualquiera viene a darles una cifra de esta saga como canon, que sepan que les están engañando. Y también a nivel de decir, esta cifra aparece en la Dainzetsu o esta cifra se ha visto en... Porque realmente serán vídeos o algún tipo de contenido pues por creadores de contenido como yo. O sea, no hay nada oficial más allá de algunas revistas específicas en las que a lo mejor, yo que sé, salió Broly y le dijeron Broly 1500, 200, 1000 millones, ya está, pero no es algo que digamos oficial recogido en una biblia de Dragon Ball, que no. Entonces, ya digo, todo lo que se haya visto en este vídeo de cifras de niveles de poder a partir de la saga Cell o que ustedes hayan visto en otro lado, va a ser algo que alguien se ha inventado. De entrada vamos a tener dos lapsos de tiempo. Por un lado, tendremos el tiempo que tarda Goku en llegar de nuevo a la Tierra y posteriormente los 3 años que tardarán en llegar los androides a la ciudad. ¿Por qué algo especial énfasis en estos periodos de tiempo? Porque aquí podemos tirar de especulación al máximo. Como ha pasado mucho tiempo y ya no tenemos límites de unidades de poder, puesto que las últimas cifras de poder canónicas fueron las de la saga de Freezer, podríamos decir, por ejemplo, que todos los personajes multiplicaron en esta primera elipsis su poder por 1000. Y no habría ninguna forma de desmentirlo. Podríamos decir que durante ese primer periodo, Chaoz pasó de tener 600 unidades de poder a tener 600.000, mientras que Goku y Piccolo y Tenshinhan los dejásemos más fuertes que Chaoz porque son más poderosos, esa cifra podría valer, ya que no se da ningún número a futuro, y tampoco se harán comparativas de poder respecto al pasado. Así que si os digo que Chaoz tiene la fuerza de ese primer periodo de Freezer, primera forma, y luego cuando llegan los androides, que está incluso por encima de Freezer 100% con 120 millones, pues no tendríais realmente nada con lo que desmentir el argumento, siempre y cuando yo luego diga que, por ejemplo, Tenshinhan tiene 250 millones, ya que sería más fuerte, o que Goku tiene 4.000 millones, ya que también sería más fuerte que ellos dos.
este es el problema con el que nos encontramos, que en este caso no hay topes como había pasado hasta ahora. Por ejemplo, sabíamos que nadie podía estar por encima del 1.000.000 de Freezer en segunda forma, salvo Piccolo fusionado y Vegeta y Goku tras sus últimos Zenkais, o que no podía haber soldados de Freezer que superasen los 120.000 de Ginyu, ya que este era el más fuerte, por lo tanto siempre había algún tope. Así que, ¿cómo lo vamos a gestionar? Ya que, como digo, aquí no hay nada escrito a partir de ahora. Pues yendo a los mínimos. Es decir, si hasta ahora un entrenamiento normal les ha estado dando, pues a lo mejor un 20% de diferencia con su antiguo yo, pues aquí intentaremos hacer un poco lo mismo. No vamos a sacar que de repente Goku, casi 3 años, multiplique por 5 su fuerza, teniendo en cuenta que ni siquiera ha podido tener el mejor de los entrenamientos, ya que Piccolo y Gohan estaban muy por debajo de él. Por lo que iremos subiendo lo justo y necesario, nada de multiplica su fuerza por 50.000. Tiraremos sobre todo a las cifras pues que vayan en diferencia en torno a eso, al 20% con entrenamientos normales. Si son entrenamientos más extremos que han tenido, pues intentaremos a lo mejor decirlo del 50%. Habrá veces que sí que haya que hacer multiplicadores, por ejemplo el entrenamiento de Goku cuando estuvo donde Kaio del Norte multiplicó más o menos por 20 su fuerza, fue un año de un entrenamiento específico con un maestro nuevo, entonces sí que puede haber elementos que digamos, vale, van a aumentar mucho su fuerza, pero de base, si es un entrenamiento normal, pues no podemos decir, no, aumenta por 50 millones su fuerza, porque no tendría mucha lógica interna dentro de la obra. Lo cual no quiere decir que Toriyama haya metido a veces a personajes con un nivel de fuerza demasiado alto, como es el caso de Piccolo como vimos en la saga de Namek, donde para hacer que estuviese a la altura, pues en 5 días en el planeta de Kaio del Norte, resulta que a lo mejor ya tenía la fuerza, yo que sé, de Nail prácticamente, de 4.000 a lo mejor que rondaba, más o menos como habíamos dicho, pues ya estaba rondando los 40.000, y es como ridículo. Pero bueno, yo que sé, hay veces que Toriyama pues es todo gazapos, sobre todo con Piccolo, como veremos además también en esta saga. Krillin, Yamcha, Tensian, Chaozu y Yajirobe, que serán últimas cifras. En el caso de Tensian, bueno, se la podemos subir también en la saga Buu, pero realmente estos personajes ya van a dejar las artes marciales, ya van a dejar de pelear, ya van a ser las últimas cifras. Ya nos pasó con Muten Rossi, no le vamos a dar más, pues ya también pasa con estos. Haremos un recordatorio en la saga Buu para decir, estos andan por aquí, pero vamos, que ya no suben más su fuerza. Dicho eso, vamos a marcar un límite natural que será el Super Saiyan. Cell y los androides lo sobrepasan, al igual que los Saiyanos lo acabarán superando también, pero es una cifra que no podrán pasar los terrícolas, eso estamos seguros, ya que decía, si ponemos a Tensian de repente, que tiene 300 millones, es una cifra totalmente desproporcionada en cuanto a otros entrenamientos que haya podido haber tenido sin dar prueba alguna de que pudiese tener esta fuerza. Así que los 150 millones son la línea, esos 150 millones de Goku, que le pondremos a los personajes que no podrán pasar bajo ningún concepto. Así que vamos allá. Teníamos a estos 5 personajes terrícolas. Empecemos con Yajirobe. Será la última cifra que le demos. De hecho, no tenemos nada siquiera para pensar que ha estado entrenando. Por lo que si decimos que no ha aumentado nada su fuerza, tampoco pasaría nada, ya que tampoco se enfrenta con nadie y cuando va a entregarle las judías a Goku, simplemente dice, no, yo vengo a entregar las judías y yo me piro, no quiero saber nada de esto. Pongamos que esos 970 en tantos años y antes de la amenaza androide pues ha entrenado lo suficiente como para adquirir una diferencia del 20%. Eso le dejaría con unos 1200, la fuerza de un Sabaiman o de Raditz. Me parece una cifra adecuada para cerrar con el personaje, ya que en la saga Buu no tenemos nada como para pensar que subió más su fuerza ni que tampoco tuviera motivos para hacerlo. Teniendo en cuenta su resistencia a pesar de haberle puesto a la altura de los Sabaimanes y de Raditz, yo creo que al menos a los Sabaimanes podría ganarlos, pero Raditz, teniendo en cuenta sus técnicas de ki y que puede volar, creo que sería una barrera que Yaji no podría llegar a superar. ¿Vosotros qué pensáis sobre eso? Así que Yaji 1200, personaje cerrado. Ese es el entrenamiento que ha conseguido, tanto con esos 3 años que llegan los androides como el tiempo que tarda en llegar Mecha Freezer. Chaozu, aquí hay que tener 2 cosas en cuenta. La primera, que Chaozu sí que está dispuesto a entrenar, al contrario que Yaji. Otra cosa es que tenga o no la fuerza de sus compañeros. Pero con tal de ayudar a Tensian, pues yo creo que está claro que Chaozu peleará lo que haga falta. Así que Chaozu pudo entrenar un año prácticamente en el planeta de Kaio del Norte.
además de 3 añitos a full con Tensian. ¿Cuánto podríamos entonces estimarle? Valiéndonos de que Goku murió con 400 y acabó con 8000, su año de entrenamiento podríamos decir que multiplicó más o menos su fuerza por 20. Chaoz llegó al planeta de Kaio antes que Goku, ya que tardó menos en recorrer el camino de la serpiente, así que estuvo incluso dentro de lo que es el planeta de Kaio algo más de tiempo. Sin embargo, el ritmo de entrenamiento que se le supondría a Goku debido a la amenaza Saiyana, desde luego es algo con lo que no contaba ni el entrenamiento de Chaoz ni el de Tensian. Además, Chaoz sería más ayudante como tal de Tensian, no busca tanto ser él el más fuerte, así que no pudo, digamos, tomárselo tan en serio como por ejemplo se lo tomarían Goku o el propio Tensian. Por ese motivo, en lugar de ese por 20 que consiguió Goku, yo le pondría un por 10, quedándose con 6000, es decir, que el Chaoz de Mecha Freezer lo colocaríamos pues con más fuerza que Guldo. Además, no podemos hacer que Chaoz sea excesivamente poderoso, tiene que estar muy claro que Chaoz dentro del grupo terrícola debería ser el más débil. Motivo la viñeta en la que todos salen volando, en la que se ve clarísimamente que Chaoz es el último, por lo que desde luego muestra mayor valentía y una actitud infinitamente superior a la de Yamcha, pero claramente está lejos de Krillin, por lo que no podemos hacer que suba en exceso, ya que si estuviera a su nivel no habría esa diferencia en esa viñeta. Nappa seguiría por encima gracias a su resistencia, aunque una cosa es su poder mental, que no pudiera afectarle el que Chaoz lo utilizase cuando Chaoz tenía 600, y otra cosa que no pudiese afectarle a lo mejor ya con Chaoz con 6000. Así que lo mismo podríamos decir que ahora sí Chaoz podría derrotar a Nappa tal vez. Pero que todavía al entrenamiento de los 3 años de ese entrenamiento de Chaoz habría que aumentarle su fuerza bastante, ya que hay una amenaza que debería provocar que tu entrenamiento pues sea más efectivo. Pero al mismo tiempo tu entrenamiento es normal, no cuenta con una cámara de gravedad, un maestro en plan Kamisama, no cuenta con Kaio del Norte, así que tampoco podemos venirnos muy arriba. Por lo general, a lo largo de la saga, en las anteriores en las que sí teníamos cifras canónicas y bastantes oficiales, estos periodos de tiempo solían saldarse con una diferencia en torno al 20%, lo suficiente para ser capaces de darse una paliza a su antiguo yo. Así que apliquemos esto mismo con Chaoz y eso le dejaría en 7500. Para la saga Androide. A mí, en lo personal, me parece una cifra maja. Estaría casi al nivel de Goku cuando entrenó con Kaio del Norte, eso sí sin el Kaioken. Por lo que, teniendo en cuenta que Goku con esa fuerza era superior a Nappa, pero con el factor resistencia pues tenía algunos problemas, en este caso yo, Chaoz, teniendo en cuenta que a nivel de fuerza física sería igual, yo creo que por mucho que Nappa tuviese esta defensa, ese factor extra que tiene, Chaoz tendría el factor extra de los poderes psíquicos, así que pienso que ya sí, desde luego, estaría capacitado para derrotarlo, y este sería el nivel que yo le pondría a Chaoz. Unos ricos 7500 que le deben dejar lo suficientemente lejos de los otros terrícolas como para que Tensian le diga que no es buena idea que vaya a enfrentarse a los androides, de hecho literalmente le prohíbe ir. Y ahora vamos con el siguiente, Yamcha. Sin duda debería ser más débil que Krillin y Tensian, ya que desde el inicio vemos que ha perdido buena parte de su espíritu de lucha. De entrada, en la parte de Mecha Freezer, en esa viñeta en la que vimos que Chaoz era el más lento también, vemos que Yamcha se queda parado. Esto no quiere decir que tenga que ser necesariamente más débil, pero sí desde luego que tarda bastante en reaccionar. También dirá mientras busca a los androides que no le gusta estar ahí, tendrá dudas de si retirarse cuando Gero le atraviesa y posteriormente lo curan, y finalmente se marchará para llevar a Goku a casa después de su ataque al corazón, reconociendo que no está al nivel de esta lucha. Por lo que queda claro que debe estar por debajo de Krillin y Tensian. Ahora, al igual que Chaoz estuvo también entrenando en el planeta de Kaio del Norte, en una época en la que Yamcha seguía también allí, estando bastante motivado en ese momento por la lucha, eso nos haría pensar que si Goku tuvo ese por 20 y a Chaoz le pusimos un por 10, que Yamcha estuviese más cerca de ese por 20 respecto a su capacidad inicial de 1600. Ya digo que si queréis saber el porqué de estas cifras previas, mirad los vídeos anteriores de niveles de poder en el canal donde lo estamos explicando. El problema es que Yamcha solo está la mitad de tiempo en el planeta de Kaio de lo que estuvo Chaoz, por lo que en lugar de multiplicarle por esa cifra de fuerza por 10 y por 20, deberíamos multiplicarla entre por 5 y por 10. Dura decisión. Yo pondría pues un término medio, ya que aunque estuviera más motivado que Chaoz,
que eso seguro, tampoco había un enemigo en el horizonte, así que multiplicaría su fuerza por 7 o por 8. Eso nos deja que de los 1615 que tenía, pasemos a 11.000 o 13.000, contando también la etapa en la que esperan hasta que llegue Mecha Freezer, ya que ahí sí que tienen toda la pinta de que Yamcha no está muy interesado en la lucha. Así que tomamos el por 8 y le contabilizamos también con eso ya la etapa que lo dejaría Yamcha pues cuando Mecha Freezer llega al nivel de Krillin. Si recordáis, pues Krillin en Namek tenía 13.000. Habrá aumentado también su fuerza, le pondremos una subidilla, pero más o menos Yamcha y Krillin en ese momento andarían un poco igualados. Si ponemos los 3 años de entrenamiento, vamos a decir que aumentó, al igual que Chaoz, la diferencia como para derrotar a su antiguo yo, por lo que incrementaremos esa diferencia del 20%, y eso nos dejaría con que Yamcha tendría 16.000 y pico, teniendo en cuenta lo que digo de la desmotivación. Vamos a redondear a 16.000, para dar cifras redondeadas, y al igual que Yajirobe, este sería el tope de Yamcha. Considero que Chaoz podría subir un poquillo aún en la saga Buu, ya que pues, bueno, está con Tensian y él siempre va a seguir con el entrenamiento, pero Yamcha sin duda en esa saga también se apartó del mundo de las artes marciales. Por no hacer ni siquiera se presenta al torneo, por si podría rascar algo de pasta, nada, pero es que no hace nada. Reconociendo además que Krillin es el terrícola más poderoso, por lo que sin duda debe estar por debajo. Así que con esto cerramos también al personaje de Yamcha. Sé que para muchos será poco, ya que muchos tendréis la idea de que Yamcha debería tener la fuerza de Rikum en Namek, por aquello que vimos en el episodio de anime, que os recuerdo que es relleno, ningún tipo de cabida dentro del nivel canónico, además de que no tendría sentido debido a que este personaje sin maestro, sin un entrenamiento especial y sin nadie contra el que enfrentarse, pues dijésemos que multiplica su fuerza por 1000, mientras que otros personajes no habrían multiplicado su fuerza ni por 2 en ocasiones anteriores, tampoco habríamos tenido un precedente, así que razonándolo, después de esas subidas previas porcentuales, pues lo que ha ido subiendo Yamcha pues debería rondar los 16.000, es decir, tan fuerte como Goku con el Kaioken por 2, cuando se enfrentó con Vegeta, y sin poder derrotar a ese Vegeta de la saga Saiyan ni a Kiwi, aunque muy cerca de ellos. En cuanto a Krillin y Tenzin Han, podemos tener el debate. ¿Quién es más fuerte de los dos? Como tal, no deberíamos tener ninguna prueba concreta sobre sus poderes para determinarlo, ya que a partir de la saga Cell no se enfrentan entre ellos, y además pierden todos los combates que realizan, sin darnos tampoco cabida a pensar que uno complica más el combate a algún enemigo que otro. En el caso de Tenzin Han es cierto que realizó el Kikoho a Cell, y eso podría darnos a pensar que Krillin es más débil, ya que no causa estragos semejantes a un enemigo como hizo Tensian. Sin embargo, no deja de ser un ataque de ki, que como hemos visto no tendría por qué ser significativo de los niveles de poder, ya que como vimos Krillin también por esa misma podría haber matado con Ki Enzans a Nappa o a Freezer. Son ataques especiales, y en el caso de Kikoho, tal cual nos contó Muten Rossi la primera vez que vimos esta técnica, creo que sin duda el ataque de Tenzin Han entra en la categoría de técnicas especiales. Así que a nivel de enfrentamientos no se nos dice nada, pero sí podemos tirar de diálogos y de eventos para especular. Por desgracia serán contradictorios. Por un lado está la saga Buu. Marron está preocupada por el combate de Krillin en el torneo cuando se iba a enfrentar a un tipo muy grande, pero Yamcha le tranquiliza diciéndole que su padre es el hombre más fuerte del mundo, al menos entre los terrícolas. Esto quiere decir que sin duda Krillin es superior a Yamcha y a Chaoz, eso lo tenemos claro, eso estaría. Y se supone que también sería superior a Tenzin Han, ¿no? Lo que no sé es si sabrán ustedes que Tenzin Han técnicamente no es un terrícola, se supone que viene de una raza extraterrestre de gente con 3 ojos. Esto no es algo que me esté inventando, es algo que está dicho por el propio Toriyama y que viene recogido en las Densetsus. Es curioso que aparece en la primera sección de terrícolas, pero ahí dentro aparece un apartado diciendo que Tenzin Han es descendiente de una especie extraterrestre de 3 ojos. Entonces, claro, si vamos a la frase de Yamcha de que Krillin es el terrícola más fuerte, tenemos un problema, porque cuando Toriyama escribió ese bocadillo estaba teniendo en cuenta que Tenzin Han era extraterrestre, al menos de origen. ¿Es una información que dijo antes o después? Ya que mucho aumento de lore de las obras ha podido venir a posteriori.
No aparece nada en la obra, luego le preguntan al autor y da una respuesta. Entonces, ¿ese bocadillo de Yamcha entra o no entra antes de que supiésemos nosotros que Ten era extraterrestre? Ya que es algo que en la obra jamás se dijo. Ha tenido que aparecer ajeno a ella. Por lo que Yamcha dice, esto o bien considera a Ten un terrícola o bien es un fallo a nivel de narrativa dentro de la obra. Yamcha no tiene forma de saber que Tenzin Han es extraterrestre, al menos de origen, ya que en esta obra jamás se nos habla de ese tema, por lo que ¿cómo es posible que Yamcha tenga esta información si ni siquiera leyendo la obra podríamos interpretar que el propio Tenzin Han debiera conocerlo? O sea, Tenzin Han no tendría forma de saber tampoco que su origen es extraterrestre, así que ¿cómo lo va a saber Yamcha cuando habla y da ese bocadillo? Así que el bocadillo de Yamcha dejaría claro que Krillin es más fuerte, a no ser que contabilizásemos que Yamcha estuviese basando ese diálogo en la info de que Ten es extraterrestre y que supondría un error dentro de la obra, ya que es una incoherencia incluso a nosotros si nos dicen algo, pero luego hay un personaje que lo sabe, pero no lo ha visto porque no está allí, no se lo han contado, no tiene forma el personaje de saber lo que nosotros sabemos. Así que sería un error a la hora de contar la historia. Sin embargo, la obra nos daría a pensar que Ten podría ser más fuerte, ya que incluso en la saga Cell sigue obsesionado con hacerse más poderoso. Su nivel de interés en la lucha lo hace posicionarse junto a los Saiyanos para comprobar hasta qué punto podría alcanzarse él como guerrero, al igual que se lanza contra Cell desesperado por no tener suficiente fuerza. Si habíamos visto que Yamcha había perdido su espíritu guerrero, Krillin está ahí, y lo vemos por ejemplo con el enfrentamiento contra 17 y 18, donde queda paralizado, mientras que Tenzin Han se lanza al ataque, a sabiendas de que tampoco iba a poder hacer nada, así que la obra nos dice con un diálogo que Krillin sería más fuerte, pero al mismo tiempo, por mostrar, por hechos, por el entusiasmo de pelear de Tenzin Han, o porque su participación a nivel de poder significa algo con ese Kikojo ante Cell, o luego en la saga Buu donde veremos que Tenzin Han vuelve a aparecer y que digamos físicamente vuelve a hacer cosas parando el ataque que hubiera matado a Dende, mientras que Krillin parece que se ha ubicado ya definitivamente en la posición que tenía Yamcha en esta saga de Cell, al querer retirarse cuando llega la nave de Babidi, ¿no? Que ya el propio, igual que aquí Yamcha dice no estoy a la altura, me voy, en la saga de Buu Krillin, que les acompaña un rato, dirá no estoy a la altura, me voy. O sea, literalmente es el mismo paso por el que hay un personaje y el otro. Con esto me refiero a que nos dicen que Krillin es más fuerte, pero los hechos del manga, si no fuese por ese diálogo, nos dirían que Tenzin Han es más fuerte. Así que ustedes, ¿por quién se decantan? ¿Por Tenzin Han o por Krillin? Yo en mi caso, en mi caso, lo que vendrían a ser los hechos pueden más, ya que me parecería más lógico teniendo en cuenta además que Tenzin Han se tiró casi un año en el planeta de Kaio del Norte, entrenando, mientras que Krillin en ese tiempo estuvo buena parte muerto, buena parte entrenando, pero tampoco con un entrenamiento que fuese muy allá. No había necesidad, así que por eso yo creo que Ten pudo recortarle a Krillin la diferencia que había conseguido Krillin con ese incremento del poder del gran anciano. Así que vamos a empezar por Krillin, que ya digo, yo por lo menos le pondré como más débil. Hay que tener en cuenta que hasta la llegada de Freezer, Krillin se ha pasado una buena parte muerto. Así que podríamos pensar que aumentó su fuerza, pero teniendo en cuenta que no había ningún enemigo a futuro, digamos que su yo de Freezer solo pues superase el 10% de ese Krillin de Namek, lo cual le dejaría a Krillin en unos 14.500. Como os digo, nosotros tiramos a las mínimas. Podríamos haber dicho que todos los personajes multiplicaron su fuerza por 300 millones. Pero si en la zona en la que había unas cifras oficiales, las etapas anuales de entrenamiento que tenían, por ejemplo, entre torneo y torneo, no solían superar pues ese 20%, en estos casos que no hay ningún objetivo y son también tiempos menores, sin entrenamiento especial detrás, pues me parecería muy barato que dijésemos que les multiplican la fuerza por 50.000. Solo pues porque el personaje nos caiga bien. Así que por eso, por tirar en esa misma onda con la que hemos ido viendo a lo largo de la serie, donde sí había cifras canónicas y oficiales, Krillin estaría entre esos 14.500. Después de la llegada de Freezer tenemos a los androides. Se supone que aquí los guerreros Z
lo han ido dando todo y objetivamente pienso que este será el culmen de la mayoría de estos guerreros, ya que luego veremos cómo se han dedicado a la vida más urbanita. Por tanto, si Yamcha le otorgamos una diferencia del 20%, ya en esta lucha final, en este entrenamiento final, preparación final, que tanto habíamos usado como medidor en sagas previas, teniendo en cuenta que es lo que solía utilizarse en este tipo de periodos, Krillin debería andar en una subida igual o superior, ya que, como vemos, ha mantenido bastante mejor el espíritu de batalla, por lo que se le presupone un entrenamiento más fuerte, además de que en la saga Buu Yamcha deja claro que Krillin es más fuerte que él. Así que, en mi opinión, voy a ponerle una diferencia del 40%, una subida tocha, y ya la última que le pondremos a Krillin, ya que una vez terminemos esta saga no hay nada que nos haga pensar que Krillin mantenga entrenamientos regulares. Parece muy volcado en su familia y sin duda el haberse dejado crecer el cabello es un claro elemento que así lo demuestra. Así que ese 40% nos deja que Krillin se habría quedado con unos 24.000 y poco. Teniendo en cuenta que le hemos puesto un aumento bastante tocho ya de por sí, en esta ocasión redondearemos hacia abajo para tener números más normales, y por eso Krillin se queda con unos 24.000. Es decir, finalizaremos la historia guerrera de Krillin siendo un luchador a la altura de Vegeta cuando aterriza en Namek, por lo que podría derrotar a Dodoria y Zabon, aunque este último sin transformarse. Al menos físicamente, ya que luego, teniendo en cuenta la cantidad de técnicas que tiene Krillin, que si Kienzans, que si el golpe solar, que si la imagen reflejada y todas esas mierdas, pues hombre, yo creo que incluso podría con alguien como Zabon transformado, pero lo que vendría a ser a nivel más físico sería ese el nivel, el de Vegeta cuando llega a Namek. Como digo, a alguno tal vez le parezca poco y sea triste pensar que no ha podido superar mínimo a las fuerzas Ginyu, pero como os digo, cuando hemos tenido cifras oficiales y cifras canónicas, hablar de diferencias de sacarse un 20% de nivel a su etapa anterior ya de por sí era una cifra que solíamos utilizar bastante, ya digo, con cifras cánones y oficiales. Haberle subido un 40 ahora mismo está bastante bien. O sea, si por ejemplo tomamos la saga Saiyana, donde el aumento de poder para los terrícolas es un putísimo desfase, siendo además un entrenamiento, en este caso que por lo menos se podía justificar porque era un entrenamiento especializado, eran una forma de entrenar que no habían tenido antes con Kamisama, totalmente nuevo para ellos, compartiendo entrenamiento con otros compañeros, lo que facilita también el incremento de poder. Incluso ahí no multiplicaron su fuerza por más de 8, que ya de por sí es una locura, como os digo, teniendo en cuenta lo que aumentó Goku su fuerza en el triple de tiempo. Así que estamos hablando de cifras cánones y oficiales, ojo. Así que incluso en el mejor de los casos, yendo a indicadores como aquel, Krillin no podría jamás haber superado la fuerza de Freezer primera forma. Ahora hablemos de Tenshinhan. El bueno de Ten parte de 2000 de poder. Teniendo en cuenta que, como dijimos, estuvo casi un año y Goku aumentó su fuerza 20 veces, pero Goku es más talentoso y Saiyano. Pero Ten tenía Chaos para ayudarle. Pero Ten, como vemos, al decir que dejen que vengan los androides para ver hasta qué punto llega su fuerza, está bastante motivado con la lucha, así que habría tenido sentido que el entrenamiento se hubiese forzado al máximo. Por lo que igual que Goku tuvo un por 20 en el planeta de Kaito, teniendo en cuenta que buena parte del tiempo también estuvo caminando por la serpiente, ojo, no en el planeta, vamos a ponerle también un por 20 a Tenshinhan. Y eso lo dejaría a la llegada de Freezer con 40.000, es decir, Tenshinhan rondaría la fuerza de las tropas Ginyu. También parece que se esforzó una auténtica locura durante ese periodo de entrenamiento hasta su llegada de los androides. Así que esta vez aplicaremos una diferencia del 50% respecto a su antiguo yo, lo que permitiría darse una soberana paliza a sí mismo y poniendo este 50 por esa motivación que incluso es mayor a la de Krillin y Yamcha, por lo que se le predispondrían mejores resultados de entrenamiento, además de tener a Chaoz al lado para ayudarle. Eso dejaría a Tenshinhan con 80.000 unidades de poder. Para acabar ya, aunque en la saga Buu le subiremos un poquito, estaría ya con unas cifras definitivas que rondarían la fuerza de Goku en su llegada a Namek. Y aquí vuelvo a decir lo mismo, tirando de subidas muy tochas, y os lo vuelvo a repetir, podemos decir que todos los personajes multiplicaron su fuerza por 1000, siempre y cuando tengamos en cuenta el orden de niveles, en plan, en esta primera parte de la
donde están los androides, Vegeta más fuerte que Goku, Goku más fuerte que Piccolo, Piccolo más fuerte que Gohan, Gohan más fuerte y así. Ya que en cuanto a cifras no hay un indicador claro, pero esos valores me parecen bastante indicados, por lo que supuso porcentualmente la subida de los personajes en sagas donde sí hay unas cifras canónicas. La duda sería, si Tenzin Han tiene esa fuerza, ni siquiera puede con Hinju, ¿cómo es posible que pueda dañar a Cell segunda forma? Alguien incluso más poderoso que un Super Saiyano. De entrada decir que no le daña, sino que le empuja. No es lo mismo, Cell está perfectamente, lo único que tiene son pues marquitas que podrían ser incluso rollo en plan suciedad. Cell sale en estado perfecto, sin hacer ninguna alusión al cansancio o malestar por el daño recibido. Luego también hay que tener en cuenta que este ataque es un ataque especial. El Kikojo tiene un poder destructivo, como bien decía Muten Rossi, al que ni por asomo podía comparársele el Kamehameha, por lo que estaríamos hablando de técnicas especiales como el Kienzan, con el que por ejemplo Krillin podría haber matado a Freezer o Nappa, a pesar de ser estos mucho más poderosos. En el caso de Freezer, segunda forma, ¿vale? Estamos hablando de más o menos unas cifras canónicas de una diferencia de por 100. El caso del Kikojo es muy extremo, ya que cuando se lo lanzó a Nappa, recordamos un personaje con una resistencia abrumadora que podía incluso resistir a un Goku, a pesar de que Goku era mucho más poderoso. Tenzin Han se lo lanza, habiendo perdido un brazo, ojo, medio desangrado y sin fuerzas. Y aún así sorprende incluso a Vegeta, siendo este 9 veces más fuerte que Tenzin Han. Incluso si el medio terrícola hubiese estado en perfectas condiciones, esa sería una diferencia, ya digo, de por 9. Si pudo sorprenderle a él, y ahora además parece que el Kikojo es mucho más poderoso, o al menos lo ha nombrado de una forma distinta, entendemos que será para mejor, podemos pensar que realmente esta habilidad puede dañar a niveles muy superiores. Aún así esto no quita que siga siendo una fumada, seamos honestos. Tenzin Han está demasiado atrás como para poder realmente hacer algo que pueda siquiera mover a Cell. Sin embargo, si decidimos que Tenzin Han tiene poca fuerza base, pero el Kikojo le permite frenar a Cell, siendo el Kikojo algo que podría entrar en la categoría elemento especial, estaríamos ante un Fiat argumental, ya que es igual que el Kienzan de Krillin, que podría matar literalmente a alguien 100 veces más fuerte que él. Por lo tanto, ese rango especial sería un oye, esto es raro, es verdad que está siendo una fumada, se han quedado muy lejos unos de otros, pero al yo decirte que esto es bastante especial, pues entonces con eso el autor salva los muebles. Sin embargo, si tomamos la decisión de que, por ejemplo, Tenzin Han tiene 10 millones de capacidad de ataque y así, pues el Kikojo no aumenta tanto la diferencia de fuerza y dices, bueno, pues más o menos lo que una técnica poderosa, ¿no? Le afecta a alguien, pues yo que sé, venga, igual que Krillin, el Kienzan, pues alguien 100 veces más fuerte que le afecte y ya está. Ok, así no hace falta que la diferencia sea base por 5000, sino, por ejemplo, pues alguien 40 veces más fuerte. Sería todavía una técnica muy contundente, ya que, ya digo, es un por 40, pero sería un incremento pues bastante majo. Que el Kikojo fuese un por 40, por ejemplo, pero claro, su fuerza base es la que habría aumentado a lo mejor 5000 veces. Y si en periodos de tiempo semejantes no se le ha hecho a nadie, pero ni a Piccolo, se le ha aumentado la fuerza por 5000... Entonces decir que de repente Tenzin Han aquí tiene 10 millones para que el Kikojo nos cuadre, pues la verdad es que sería un Deus Ex Machina pero de manual. Por lo que entre un fiat de decir el Kikojo es una técnica que ya hemos puesto con la característica especial y un Deus Ex Machina de decir mientras que la gente ha aumentado su fuerza, pues a lo mejor imagínate por 3, Tenzin Han lo ha hecho por 5000... Pues la verdad es que me quedo con el Fiat, me quedo con decir que ese Kienzan de Krillin es capaz de matar a Freezer, pues ese Kikojo de Tenzin es capaz de empujar a Cell. Y por eso, gente, creo que lo lógico es subirle de forma, ya digo, proporcionada, lo que hemos ido viendo previamente. Así que así nos quedan las cifras, muchachos. Con esto terminamos al grupo terrícola, solo subiremos a Tenzin Han en la saga Buu, ya que creo que es el único que realmente mantendría cierto interés por la lucha a pesar de los años, así que aquí se quedan, obviamente, muy fuera de los niveles de poder que nos esperan a continuación. Y es que para esta saga nosotros vamos a ir por un sistema de escalones, ya que aunque no se
nos muestren cifras, sí que se habla de niveles de poder muy igualados y difíciles de superar. Por ejemplo, da la sensación de que los Saiyanos tienen un límite en el estado Super Saiyano, que Piccolo, 17 y 18 están en otro a su vez. Por lo que vamos a hablar de ese primer escalón de los Super Saiyanos, ya que Goku, Trunks, Vegeta y Gohan del futuro se les habría de suponer un empate técnico. ¿Por qué declarar ese empate técnico? De entrada, porque cuando Vegeta se enfrenta a los androides, Piccolo dirá que es posible que haya superado a Goku. Los términos que utiliza Piccolo son ligeros, nunca dice un ki infinitamente superior a Goku, ni Goku sería incapaz de enfrentarse a Vegeta, por lo que le presupone más fuerza, pero sin que esto fuera un aumento increíble, es decir, están en un empate técnico. En cuanto a Trunks, vemos que Goku le para los golpes de la espada con un dedo, sí, pero ninguno está intentando matar a nadie. Aún así, suponemos que Goku es más fuerte que Trunks, pero como decimos, empate técnico, ya que ninguno pelea con todo, y aunque se enfrentan a los androides, más o menos pueden aguantarles igual cuando los androides se ponen serios. Ninguno es capaz de hacer nada, aunque se ve que Vegeta claramente está por encima al aguantar más ataques, es decir, tenemos claro que Vegeta era más fuerte que Goku y que Trunks. Y a Goku le pondríamos delante de Trunks también, pero como estamos viendo, con unas cifras bastante similares. Y lo mismo iría para Gohan del futuro en Super Saiyano, cuyo combate contra los androides tenía un desenlace similar. A pesar de los androides del futuro ser más débiles, que bueno, hablaremos de esto un poco más adelante, ¿eh? Recordemos que Gohan estaba sin un brazo y contra dos a la vez, por lo que podemos suponer que entra también en ese empate. Además, esto se refuerza con Bulma diciendo que cuando Trunks se va a ir a pelear con los androides en el manga del futuro, que le dice, no creo que haya tanta diferencia entre tú y Gohan, si vas lo mismo te matan. Efectivamente, Trunks se lleva una paliza tremenda. Entonces, aquí el manga, aunque digan, no, que Bulma que va a saber medir nivel... Hombre, a ver, es una forma que tiene, joder, el autor de hablarnos y darnos una idea de lo que vendrían a ser esas fuerzas o para transmitirnos algún tipo de información. Que no sea del todo adecuado que un personaje que no sabe medir ki lo diga, pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo que sé, estoy llama y a veces hace estas cosas. Pero desde luego nos está queriendo transmitir unas ideas, y en este caso es, Trunks y Gohan no están muy distantes. Luego, además de eso, tenemos que acordarnos de que cuando Gohan y Trunks estaban entrenando, hablaban y Gohan le decía que en unos meses, si seguía entrenando así, podría superarle. Por lo tanto, eso nos da a pensar que realmente Trunks es más fuerte que Gohan, pero que no es mucho más fuerte que Gohan. Es un poco más fuerte. Luego, además, también cuando son derrotados por los androides, tanto Vegeta como Trunks, Tenshinhan Han está diciendo que habría que esperar a Goku, sí, pero que aún así tenemos un problema, porque incluso aunque Goku se recupere, no cree que pueda ser más fuerte que Vegeta o Trunks. Eso quiere decir que, de nuevo, Goku estaría a la par que Vegeta y Trunks, así que, ya digo, los Super Saiyanos parece que tienen ese límite, parece que hay un nivel más o menos en el que todos los Super Saiyanos están rondando. Y ahora, dentro del grupo, ¿cómo los colocamos? Pues tiene pinta que el más fuerte ha de ser Vegeta, ya que parece que el príncipe Saiyano está en la cima de su especie en ese momento. Y luego, entre Gohan y Goku del futuro, yo creo que Gohan del futuro siempre mira a Goku como con respeto, el poder de su padre. Así que la duda es, una vez llega Trunks al pasado, Gohan del futuro sería más fuerte, más débil. Por lo que dice Bulma, ya digo en el manga, entiendo que Trunks ha conseguido superarlo. Por lo tanto, sabemos que Vegeta es el más fuerte. Todos los elementos nos ponen a Vegeta por encima. Tanto que Trunks cae mucho más fácil contra los androides, como que Piccolo dice que posiblemente Vegeta sea más fuerte que Goku. Vegeta está por encima, eso lo tenemos claro. Luego, ya digo, Gohan habla con Trunks y le dice, me vas a superar en unos meses, pasan años. Es verdad que luego ni siquiera el entrenamiento que podía haber tenido Trunks podría haber servido para superarlo mucho, o podría haberse quedado estancado incluso habiéndolo superado. Así que se entiende que Trunks es más fuerte que Gohan por lo que se nos dice en esos diálogos, y porque Bulma también dice, no creo que seas mucho más fuerte que Gohan, no creo que haya mucha diferencia respecto a Gohan. Así que se nos deja claro que Vegeta por encima, Gohan abajo, Trunks por encima de Gohan, pero por debajo de Vegeta. Y luego estaría dónde colocamos a Goku. Teniendo en cuenta, ya digo, que Gohan miraba con mucho respeto a Goku, eso podría hacernos pensar que Goku al menos también estaría por encima de Gohan.
teniendo en cuenta además el respeto también que tiene el propio Trunks hacia Goku, y teniendo en cuenta además que Goku, cuando están los dos, que podríamos decir que están más o menos a la par cuando tienen la escena de la espada, luego Trunks no va a poder mejorar con entrenamiento, mientras que Goku se va a tirar 3 años entrenando a full junto a Piccolo y a Gohan, que aunque no sea un entrenamiento que le sirva mucho, algo le tiene que servir, pues entonces eso yo creo que nos dejaría muy claro que el orden es Vegeta, Goku, Trunks y Gohan. Ese sería el orden de poder. Así que todos estos elementos nos dejan claro que los 4 personajes podrían situarse así, pero que su fuerza no dista apenas, y ahora ya el siguiente punto de la teoría. Los Super Saiyanos apenas han elevado su fuerza. A pesar de estos años de entrenamiento, no están tan distantes del Goku que se enfrentó contra Freezer. Es decir, que si Goku en Super Saiyano tenía 150 millones, no tendría sentido que ahora tuviese 800 millones. ¿Por qué parto de elementos de coherencia narrativa para decir esto? Porque teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los personajes, no tiene sentido que estén a la par, si no es que hay un tope. Gohan ha estado escondido y sin un brazo, Trunks escondido. Goku nunca se encontró mal, ya que, como dice Gohan, nunca notó nada raro con la enfermedad del corazón, y aún así apenas subió de fuerza. Y Vegeta, que era el que mejor lo tenía para decir, vale, su entrenamiento es el que más ha sido útil, era el más débil, que el que partía de una base más débil, sin embargo es el que se coloca por encima, pero tampoco sin distar mucho, siempre en el mismo escalón, porque Piccolo es lo que nos viene a decir, a ver, es más fuerte, pero que tampoco nos flipemos. Es decir, que todo parece indicar que el Super Saiyano vendría a ser un tope. Si 4 de 4 están a la par, a pesar de sus diferentes edades y situaciones, y además que cuando Goku se recupera siempre está diciendo de superar el límite del Super Saiyano. Eso quiere decir que ellos mismos están viendo una barrera, o sea, hay una barrera. Toriyama, aposta o sin querer, ha colocado una barrera en los Super Saiyanos. Por lo que no tendría ningún sentido decir que la barrera está, pues, 30 veces por encima de lo que estaba cuando estaban enfrentándose Goku y Freezer. No tiene sentido, tiene que rondar más o menos esa fuerza. Por tanto, pasemos a las cifras. Primero, en el encontronazo con Freezer. Vegeta debería haber aumentado su fuerza, le teníamos con 2,5 millones, no ha tenido Zenkais, no ha tenido a nadie con quien entrenarse, y en cuanto al entrenamiento de gravedad, lo hizo después. Así que le pondremos 2.750.000. Una subida, pero con la calma, ya que debería seguir siendo más débil que Goku. En cuanto a Goku, le podemos dejar pues con la misma cifra. Si queréis un pelín más, pero no hay nada para justificar un incremento de su fuerza. En lugar de 3 millones en base, pongámosle 3.100.000, es decir, 155 millones en Super Saiyano. Recordemos que el Super Saiyano multiplica por 50. ¿Por qué no aumentar más la fuerza de Goku a pesar de que estuvo en el planeta Yardat? Porque durante ese periodo de tiempo siempre tomamos al manga como referencia. No sabemos cuánto tardó Goku en curarse, lo mismo hasta que se recuperó pasaron semanas, lo mismo le curaron a la gente de Yardat en un segundo, no se volvieron a recibir Zenkais. No podemos decir que su fuerza aumentara, además las heridas después del combate contra Freezer no son heridas cercanas a la muerte, que parece que por tener un moratón ya tienes que recibir un Zenkai. El tiempo que perdió al llegar al planeta, el tiempo que perdió al llegar a la Tierra, que viendo la velocidad de las naves estamos hablando de meses, y que el propio Goku dice que apenas tuvo tiempo de estar allí, en Yardat, y que solo pudo aprender una técnica. Es decir, que subirle aquí la fuerza a Goku es tener bastante fe, ya que no hay nada que nos haga siquiera pensar que Goku puede ser mucho más fuerte. Le hemos subido la fuerza por educación un poquito, y además que tampoco puede subir mucho, ya que, como hemos dicho, una subida muy elevada supondría que Vegeta aumentase de más su fuerza y que Trunks y Gohan no tenga sentido la fuerza que tendrían en ese momento los del futuro con respecto a los Super Saiyanos. En cuanto a diferencia de poderes para Trunks respecto a su pelea en el futuro o su lucha contra Freezer, me parece un tanto ridículo, ya que, como digo, apenas pudo haber variación, así que Trunks del que hablamos será igual en el caso de Mecha Freezer y en el de los androides, a 20 y 19. En cuanto al Trunks del futuro, de previa muerte a Mirai Gohan, diremos que habría conseguido el Super Saiyano con unos 2.750.000, la fuerza que tiene Vegeta, ya que estaba por debajo de Gohan del futuro en ese momento, y eso le dejaría en 137,5 millones en Super Saiyano, entre Freezer 100% y Goku Namek. El motivo de dar estas cifras es que si
todos los que son Super Saiyanos rondan la misma fuerza, eso quiere decir que hay que tener en torno a 3 millones, que es la fuerza con la que Goku se transformó, para poder convertirse. Y es en Super lo de las células de ese de mis cojones. Así que nosotros estamos con el manga. Vamos a explicar algo con una explicación que quiso decir el autor 30 años después, que seguro que estaba en ese momento Toriyama diciendo sí, porque si pones el ki en la espalda te transformas, estoy segurísimo. Así que ya digo, nosotros el manga. Y más o menos el manga nos viene a querer decir que en torno a esas fuerzas, pues es cuando ya te transformas. Ahora vamos a hablar de estos Super Saiyanos en la etapa de los androides. Vamos a poner a Vegeta ya en esta lucha contra A20 y A19 unos 200 millones. Eso haría que le sacase una diferencia de poder a Goku del 25% al Goku Namekiano. Es decir, tremendo palizote se llevaría ese Goku, por lo que en base Vegeta 4 millones. A Goku, de 3 años después, vamos a ponerle 175 millones en Super Saiyano. Eso haría que la diferencia sea de un 13% con respecto a Vegeta, como para que Vegeta pueda derrotarlo. Pero que aún así no sería el tremendo gran palizón. Y la fuerza de Goku en base sería 3 millones y medio. En cuanto a Trunks, metámosle una diferencia aproximada del 10% respecto a Goku para que Goku sea más fuerte, pero que no sea una paliza, y eso nos dejaría en 157 millones, redondeamos hacia abajo, ya que Goku es más fuerte que 155, es decir, 3,1 millones para Trunks en base, es decir, Goku cuando llegó Mecha Freezer, algo de diferencia tenía que haber en esa parte, pero sería mínimo, así que no vamos ni a dar una cifra. Si queréis, pues 153 millones tenía Trunks, pero vamos, que no hay diferencia apenas. Luego estaría Gohan del futuro, al que le daremos una cifra de una diferencia del 10% respecto a Trunks, que le dejaría en 140 millones y con 2,8 millones en base. Y con eso tendríamos el poder de los Super Saiyanos pues ya bien construido. Y ahora vayamos a Freezer y su padre. Aquí tenemos un problema, y es la duda acerca de quién es más fuerte, Freezer o su padre. El manga no nos lo deja claro, y como digo, el anime y las revistas no las tendremos en cuenta, porque desvirtúan mucho la visión del autor. Así que veamos qué información tenemos en el manga. De entrada tenemos un mínimo establecido. Cole había sido capaz de tirar a Freezer al suelo, como bien le dice Freezer a Goku. Recordemos, según Daizensu, estaríamos hablando de un Freezer que rondaría los 4 millones de unidades de poder. Así que si Cole fue capaz de tumbar a este Freezer, mínimo podríamos decir que debería rondar los 6 millones. Pero tenemos varios problemas de entrada. Recordemos que su forma final abarca aproximadamente para Daizensu entre los 4 y los 120 millones. Le tumbó conteniéndose, le tumbó dándolo todo. Puede que la referencia que le tumbó o hirió, que ya digo, he visto un poco las dos, cuando era niño, a lo mejor son dudas que no podemos responder, pero tendría muy poco sentido pensar que Freezer alabara a Goku citando a un señor que a fin de cuentas no sería ni un 5% de lo fuerte que es él. O sea, Freezer tampoco es subnormal, como para decir que cuando tenía 2 años mi padre me dio con la chancla en el culo y ahora tú también has sido capaz. Hombre, pues yo creo que hay una diferencia grande. Así que, por coherencia, que le hizo caer al suelo o que lo hirió, creo que usarlo con Freezer tan contenido o decir que Freezer era un niño cuando eso pasó no sería adecuado. Además, tirar al suelo o herir no significa que lo derrotase, simplemente que le tiró o hirió, igual que hizo Goku varias veces. Es decir, que no quita que Cole pudiese seguir siendo más débil que Freezer a pesar de este diálogo. Después tenemos la parte en la que Cole junto a Freezer van a la Tierra. Si Freezer tiene 120 millones, que sería algo más, ya que se ha vuelto un poco más fuerte con esto de los temas robóticos, sería ridículo que se llevase a su padre teniendo, por ejemplo, 10 millones. O sea, es como si Goku dijese, oh Dios mío, voy a enfrentarme a Freezer, pero me llevaré a Krillin por si acaso, para que así le ataquemos entre los dos. O sea, no. Que a ver, tienen técnicas especiales y aunque sea pues como cebo te puede servir, pero no tendría sentido que sea mucho más débil y que además estuviese tranquilo. O sea, si ve que le han dado una paliza a su hijo, siendo Freezer mucho más fuerte, no tendría sentido que Cole fuese tan tranquilo a la Tierra porque diría, como el Super Saiyan no me mire, me muero. Por ese motivo creo que una cosa está clara, y es que los dos personajes
deben tener una fuerza muy similar, basándonos en lo que dice Freezer de que su padre le tiró, y el hecho de que Freezer decida llevarse a su padre como comodín por si no es capaz de derrotar a Goku, y por la tranquilidad que tiene Cole, ya que no tendría sentido esa calma si fuese mucho más débil que su hijo. De no ser así y diciendo que Cole es mucho más débil, todo lo que aparecería en el manga sería una mierda incoherente porque no tendría sentido ni la actuación de los personajes ni los textos. Por lo tanto, tienen que estar igualados. Al decir que tampoco tiene sentido que Cole estuviese excesivamente por encima de Freezer, teniendo en cuenta que de estarlo, Cole debería ser más fuerte que Trunks o Goku, y no estamos hablando de transformaciones. No vale el decir, no, es que si Cole se hubiese transformado porque estaba en segunda forma, en tercera, no. Especular que si Cole no estaría transformado porque le cuesta controlarse o cualquier cosa es una explicación que darían los fans, pero que desde luego no se dice dentro del manga. Y como no se dice nada de transformaciones, entendemos que Cole en ese estado está cercano a Freezer, que es lo que se nos ha mostrado en el manga. Ahora vayamos a los diálogos que debemos tener en cuenta. Aunque antes, pequeña aclaración, en el anime vienen a decirnos literalmente que Cole es más fuerte que Freezer. Pero como digo, no tenemos en cuenta el anime, ya que al rellenar minutos meten muchos diálogos que poco tienen que ver con el desarrollo general de la obra en cuanto a niveles de poder generalmente. Todo el mundo hace referencia a la energía de Freezer, entonces Tenzin Han dice que no es solo una, sino que hay otra mucho más poderosa. Aquí podríamos decir que no sabemos exactamente a cuál se refiere Tenzin Han, ya que él no conoce a Freezer, entonces, ¿cuál es la más poderosa? Pero a ver, si tenemos a Gohan y Krillin hablando de Freezer, a Kaio del Norte, luego en la siguiente viñeta hablando de Freezer, a Piccolo hablando de Freezer, a Vegeta y Yamcha hablando de Freezer, y luego va y sale el diálogo de Tenshinhan diciendo que hay una persona más poderosa, hombre, pues a Toriyama o se le ha ido la flapa de cojones, o a nivel narrativo, este diálogo nos quiere decir que la energía de Cole es más poderosa. Por lo tanto, punto para que Cole sea más poderoso. Luego, claro, tenemos a Freezer diciendo, pronto le demostraré quién es el número 1 del universo. Que no solo lo dijo aquí, sino que vino a decirlo durante toda la saga Namek. Por lo que podríamos decir que Freezer se refiere a sí mismo como el número 1 por la proyección que tiene respecto a su padre, que es muy posible que lo supere algún día, o porque realmente es más fuerte. Pero teniendo en cuenta la incidencia constante de Freezer con que es el número 1, pues hombre, tiene pinta de que cuando lo dice es de forma literal, por lo que punto para Freezer de que es más fuerte que Cole. Frase de Gohan y Krillin, ¿notas la energía de Freezer? Le acompaña una energía aún mayor. Punto para Cole, 2-1, porque Gohan nos deja claro que Cole es más fuerte. Luego Yamcha dice que si Freezer tiene una fuerza tan descomunal, a lo que Gohan dice que incluso puede ser mucho más fuerte, por lo tanto podríamos decir que Gohan le está quitando un punto a Cole, ya que estaríamos diciendo que Cole era más fuerte, pero que lo era porque Freezer resultaba que se estaba conteniendo. Pero claro, Ginyu y Freezer, por ejemplo, eran capaces de modificar su capacidad de ataque, ya que entre los 4 millones y los 120 millones, ahí no hay transformaciones de por medio. Es la misma forma, pero sacando más o menos poder. Así que Freezer controla, no del todo bien, su energía. Y por eso ahora, calmado, puede realmente sacar mucha más fuerza. Pero entonces, ¿qué hacemos con Cole? Entendemos que él también deberá ser de la misma especie que Freezer. Está viajando tranquilo en la nave, ha de estar con todo su poder también. O sea, cuando detectamos el poder de Freezer, estamos teniendo en cuenta que es contenido, pero el de Cole tiene que estar al 100%. ¿Por qué si está simplemente sentado el de Cole no está tan bien contenido? Entonces, está cogido un poquito por los pelos esto de decir de que Freezer es más fuerte como argumento. No, es que puede aumentar más su fuerza. Bueno, entendemos que Cole también, ¿no? Pero bueno, le quitamos un punto a Cole porque aquí Gohan ha dicho eso. Cole hace referencia a que el número 1 del universo ha de ser de su familia, refiriéndose a ambos, tanto a Freezer como al mismo. No viene a decir que ninguno de los dos sea el más fuerte, sino tiene que ser alguien de nuestra familia. Si viniese otro, pues que fuese de nuestra familia. Eso es lo importante. No atribuye el puesto a nadie. Luego Freezer se referencia nuevamente a sí mismo como número 1. Ya hemos utilizado este argumento para darle un punto a Freezer, así que no lo vamos a volver a contabilizar, pero lo dice varias veces. Después, una vez Trunks mata a Freezer, que por cierto,
vemos como ambos salen volando más o menos a la par del ataque de Trunks, por lo que eso podría indicarnos que se rondan la misma fuerza. Cole le dice que ha matado a Freezer y por tanto estaría claro que él, Trunks, es el número 1 del universo. Esto le daría un punto a Freezer. Entonces, vamos a ser claros, queriendo mucho a Toriyama como le quiero porque nos ha dado Dragon Ball, esta parte está explicada como una putísima mierda, desde el cariño y el respeto. Pero está fatal explicada, que realmente Freezer y su padre son simplemente dos muñecos que ha acabado metiendo en esta saga para contarnos lo que realmente le interesa, que es lo de que Trunks viene del futuro. En definitivas cuentas, a pesar de tanto diálogo contradictorio en el que literalmente nos viene a decir que Cole es más poderoso, pero que Freezer es más poderoso, pero que Cole es más poderoso, pero que Freezer es más poderoso, en cuanto a la Daizenshuu 7 o al cuarto compendio de aquí en España, que es lo mismo, se nos habla de que Cole estaba muy cercano a Freezer, pero que era ligeramente más débil. También se nos dice que casi nadie sabía de la existencia de Cole, lo cual se nos han pasado un poco por el forro en Super al hacer que pues, directamente vaya al planeta Vegeta con todo su séquito. O sea, estamos hablando de que en la DNC supone que la gente ni siquiera conocía quién era Cole, que era el rey en las sombras, que ni siquiera las fuerzas Hinju conocían de esta información, eso lo pone en Daizenshuu, y luego en Super pues se va por ahí de vacaciones a hablar con los Saiyanos, a decirles este es mi hijo, se va a poner él al frente de todo. Y es como, algo raro. Entonces es un poco contradictorio. Claro, esto es lo que ocurre cuando damos explicaciones 25 años después, ¿no? Que se generan pues algunas controversias respecto al argumento. Así que, en ese sentido, pues también de todas formas me parecía una fumada el decir de que es que ni la fuerza Hinju conocían a Cole. O sea, mira, tío, no sé. Pero bueno, el caso es ese, que tomándonos a Daizenshuu, en este caso en serio, pues habría que decir que Cole está por debajo de Freezer, aunque muy a la par. Por lo tanto, entre tanta incoherencia que Daizenshuu dice que Freezer es el número 1, voy a decantarme por esa posición. ¿Cuánta fuerza podría tener Cole transformado? Estamos hablando de los sucesos del manga, así que como nunca hay transformaciones o involuciones, que he leído que no sé qué, que si transformado qué tal, que podría llegar a la fuerza de Cell, que eso no sé si vendrá de Multiverse, si vendrá de que realmente lo dijo Toriyama, ni lo sé ni me importa. ¿En el manga se ve? No, pues ya está. Ahora que sabemos que Freezer es más fuerte que Cole, y que aún así este está cerca, ¿en cuánto les dejamos? De entrada, Freezer dice que ha aumentado su fuerza, literalmente, por lo que tiene que tener más de 120 millones. Sin embargo, no puede ser mucho más fuerte, ya que si no, se perdería la coherencia con todo esto que hemos explicado de los Super Saiyanos, ya que además de entrada Goku no ha tenido elementos para ser mucho más poderoso. Si Freezer se vuelve mucho más poderoso, entonces le alcanza. Podemos ponerle 130 millones a Freezer Mecha y a su padre, que era ligeramente inferior, pues 110 millones. Con esto la diferencia entre el nuevo y el antiguo Freezer sería de casi un 10%, un aumento moderado, pero suficientemente fuerte como para que luego él se sintiese mucho más poderoso, ya que como establecimos a partir del 20% es cuando la pelea es desigual. La diferencia entre Freezer Mecha y su padre sería en torno al 15%, por lo que estaría más débil que su hijo, pero desde luego no sería una diferencia tan amplia y podría cuadrar bien con todo lo que hemos visto hasta ahora. Con estos niveles de poder, Trunks podría derrotarlos sin problema, al borde del límite que dijimos con poder darle una buena paliza, y teniendo en cuenta de que el cabrón de Trunks aprovecha y va a saquísimo atacándole a traición, pues entonces eso hace que el combate sea mucho más rápido. No se anda con las mierdas de Goku, no, este es, ay, que está distraído, rasca, espada en el culo. Y ya está, y se queda así de a gusto. Y ya luego, pues con Cole le quedaría una diferencia, un 30%, lo suficiente para reventarle con un ataque de ki que le atraviese el puto pecho. Así que en el momento en el que él dijese, vale, he aumentado mi fuerza y además puedo controlarme, diría, pues ya está, le reviento a Goku, por si acaso que venga mi padre también, pero yo ya puedo reventar a Goku. Claro, lo que él no sabe es que Goku también estaba tan en la puta mierda y que realmente su fuerza, si está en buen estado, es mucho mayor. Esta es mi opinión personal sobre este asunto, no sé qué piensan ustedes. Ya digo que no hay cifras canónicas y el manga es muy impreciso con estos puntos. Así que, pues yo creo que con esto le estamos dando una respuesta bastante coherente. Por último nos quedarían Gohan y Piccolo. Piccolo
podría tener del 1.000.000 y en 1.000 que tenía antes, pues ahora 1,5 millones. No hay motivos que justifiquen que tuviese más. Como digo, estamos en paz y no tiene un entrenamiento especial, como podríamos decir que tuvo Tenzin Han en el planeta de Kaito. Aún así, esta subida le daría para darse una buena paliza a su antiguo yo. Y en cuanto a Gohan, como perdemos el elemento enfado, porque ya su único enfado es transformarse en Super Saiyan 2, pues lo teníamos con 800.000 enfadado. Como este es un elemento que se va a perder a partir de los 3 años después para la saga Androide, haremos como que este elemento no existe, que es lo mismo que a fin de cuentas hizo Toriyama, así que para acabar con este Gohan de enfados, diremos que de normal tiene 25.000, antes eran 22.000, y que enfadado tiene 850.000, antes 800.000. Ya digo que este elemento cabreo se verá sustituido por transformación, pero bueno, con esto estaría. Ya hemos visto todos los personajes, sé que ha habido que explicar mucho para un arco muy corto, pero lo de Freezer y el límite del Super Saiyano nos ha llevado muchísimo tiempo. Así que con eso vamos a acabar el vídeo de hoy. Porque ya llevamos 1 hora, yo por lo menos de grabación, no sé en cuánto se habrá quedado, pero yo en grabación llevo hora 18 sin contar los 15 minutos iniciales de introducción, pues entonces se va a quedar un vídeo larguísimo. Ya digo, por lo menos con esto nos va a servir para tener bien cuadrados al Super Saiyan, y ha habido este problema con lo de Freezer y su padre o los terrícolas, que también ha habido que explicar muchísimas cosas. Y ojo, cuidado, porque también hay mucho debate, igual que lo ha habido con esto de Freezer y su padre, que es un clásico dentro de los niveles de poder. También lo hay con el tema de los androides, si los androides del futuro son más débiles, si no, porque entonces se nos va a ir mucho de madre. Ya digo, esta saga, no porque haya muchos personajes, que en la saga Freezer realmente hay muchos más personajes en ese sentido, pero es que aquí son elementos que hay que discutirlos para poder dar una cifra o dar otra. Y eso lo hace todo mucho más problemático, más o menos cuando decía, pues Hinju tiene 120.000, si decían que 60.000 era mucho, pues Come tendrá que andar por los 45.000, a tomar por culo, ya está. Aquí no es que este tiene la idea de que los androides son más débiles, pero el otro te dice que son más fuertes porque hay un diálogo que no sé, entonces se va de madre. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, ya digo. Estos serían los niveles de poder que vamos teniendo. Recuperaremos estos niveles de poder para el siguiente vídeo, pero es que si no, ya digo que va a quedar excesivamente largo. Y ya os digo que la parte que viene después tampoco va a ser corta, porque yo ya la tengo escrita y me cago en la leche. Así que nada, muchas gracias por haberlo visto, espero que les haya gustado, que les haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!